Bien, en este video se va a explicar el tema del lenguaje regular, ya aplicado a algunos ejemplos. Y bueno, pues los ejemplos, el nicho de ejemplos, pues está en los lenguajes de programación, ya que pues el lenguaje regular no es un nicho de aplicación, ¿no? Entonces vamos a explicar en los lenguajes de programación. Infiero que los que toman el curso de Teoría Matemática de la Computación tienen un curso previo de programación, y entonces en esos cursos de programación pues hay que programar, y en los programas pues se necesitan de variables, ¿no? Entonces cuando se dan las clases de programación, yo doy programación también, bueno, pues tengo que explicarle a los estudiantes el, el convenio o la forma en que los lenguajes de programación aceptan la declaración de un identificador, ¿no? Entonces se les informa que se les indica que un identificador debe de comenzar con una letra y después puede tener letras o números, ¿no? Entonces podemos declarar, por ejemplo, el contador 1, contador 2, contador 3. ¿Sí? Se les explica poco, pero también identificadores que comiencen con guiones bajos, generalmente cuando las variables van a ser globales, y en ese caso, pues, inclusive hasta un guión al final, ¿no? Porque es poco utilizado en los programadores, digamos, ya de aplicación. Entonces se les indica también que el guión bajo es parte de lo que un identificador puede aceptar. Bien, entonces llevo un rato estar explicando todo este tipo de cosas, cuando si supiéramos, o que todos los involucrados tenemos el concepto de expresiones regulares o de lenguaje regular, pues sería muy fácil decirlo, ¿no? Porque en una fórmula se sintetizaría esa explicación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula en una expresión regular para un identificador? Bueno, pues un identificador es igual a, se abre un paréntesis. Eso quiere decir que se abre un paréntesis y una unión. Podemos tener por un lado una letra o podemos tener un guión bajo. Es decir, un identificador exige que como primer carácter se tenga una letra o se tenga un guión bajo. Ese es el requisito para que exista un identificador. Entonces, puedo declarar un identificador que sea solo un guión bajo, coma. Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque la regla lo está permitiendo. ¿De acuerdo? Si ustedes se van a un lenguaje de programación para probar esto y el lenguaje de programación no se los acepta, bueno, eso quiere decir que esta expresión regular no aplica para ese lenguaje de programación, ¿sale? Esta expresión regular no está asociada a un lenguaje de programación en específico. Muy bien. Pero sí, los lenguajes de programación, sí, algunos sí tienen esta documentación. Muy bien. Entonces, se requiere ya sea un guión bajo o una letra. Y después de tener una letra o un guión bajo, entonces pueden tener letras, dígitos o guiones bajos en 0 o n repeticiones. Entonces esta letra, digamos que está empatándose en la expresión regular en esta parte de la fórmula. Igual el número 1, que aquí aparece, este número 1 se está empatando acá en la fórmula. Y podemos poner, no sé, aquí un guión bajo. Entonces este guión bajo existe gracias a que la fórmula lo permite. Y después puedo volver a generar un montón, o los que se requieran, de letras, dígitos o guiones bajos. Aquí está la fórmula. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Aquí está. Pues puedo declarar una variable que contenga dos guiones bajos. Bueno, aquí no se muestra que estén juntos, pero ahí hay dos. Bueno, pues sí, aquí está el primero y aquí está el segundo. Y si quiere un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, lo que sea, pues aquí está. Esto es una repetición, es una reentrada. Entonces, este es un diseño del lenguaje regular para
la declaración de variables en un lenguaje. Bien, entonces ahí sí empieza a tener sentido que las operaciones, ¿no? Unir, concatenar y repetir, ¿no? Entonces aquí estamos concatenando letras, guiones bajos con letras, guiones bajos y dígitos, y estamos uniendo, esa es la barrita, y estamos también repitiendo. Entonces este es un patrón. Los identificadores en los lenguajes de programación es un patrón de lenguaje regular. Bien, siguiente ejemplo, pues es el de los números enteros. ¿Qué es un número entero? No, pues un número entero es una secuencia de dígitos. Eso sería de manera textual. Un entero es una secuencia de dígitos. Pero este es precisamente lo que esta fórmula está describiendo. ¿Qué está describiendo esta fórmula? Esta fórmula está describiendo que al menos se tiene que tener un dígito. ¿Por qué digo al menos? Porque el símbolo en la fórmula que se tiene es el más. Entonces el más significa una o en repeticiones. Entonces vamos a tener al menos un dígito, pero podemos tener más dígitos, ¿no? Aquí está. En los lenguajes de programación, si declaramos una variable en un compilador de 16 bits, pues alguien puede decir que este valor no va a ser aceptado, porque los enteros en 16 bits van en el orden de los más menos 32.000 para fines prácticos. Es un número más detallado, pero para fines prácticos más menos 32.000. Es decir, este número no, me marcaría un error pues el lenguaje, sí, pero el error no está en la etapa del léxico, no. Estará en una etapa posterior en el momento en que se quiera generar ya el espacio para almacenar este número. Por lo pronto, a nivel léxico, a nivel expresión regular, a nivel lenguaje regular, esto es válido. ¿Por qué? Pues porque es una secuencia de dígitos. Claro, ya considerada como entero, pues es otra cosa, pero esto significa esta fórmula. Y esta fórmula me puede ahorrar muchas explicaciones. Aquí está el número entero. Quiero ahora un número entero con signo. Bueno, pues se añade la construcción para poder manejar el signo. Pues se puede tener un más, después un menos, o ninguno de los dos. Aquí el vacío cumple como una salida, ¿no? Entonces, el usuario puede escribir un signo más y después un dígito, o puede poner el dígito directamente, o inclusive puede poner el símbolo menos, ¿no? Entonces, este menos se absorbe, por así decirlo, en la primera parte de la expresión regular, y después el 5 se absorbe en la repetición de al menos una vez de dígito. Y por supuesto podemos volver a tener más dígitos. Entonces, esta es una construcción que incorpora el signo. ¿Queremos incorporar números reales que tengan punto decimal? Bueno, pues se copia y se pega esta fórmula. Entonces, ahí está. Eso ya soporta la definición de los enteros. Más 365, menos 365, lo que sea. ¿Qué sigue? Un punto decimal y después una secuencia de dígitos. Entonces sigue un punto decimal, y después nuevamente una secuencia de dígitos. Entonces, de esta manera es como se construye la fórmula para números reales. Estos patrones son soportados en esta fórmula. Se quiere soportar números con notación científica, es decir, después de estos componentes, puedo decir, ahora esto lo quiero elevar a la menos 56. Ok, entonces se requiere el patrón actual, el de los números reales, ya construido. Aquí está, el patrón de los números reales, ya construido. Pero después de eso puede seguir una E minúscula o una E mayúscula. Pues ahí está. Y después puedes tener signo nuevamente. Pues ahí está. Y después una secuencia de dígitos. Ahí está.
¿Cuántos patrones tiene la notación científica? Bueno, pues tiene 1, que es el signo, luego la secuencia de dígitos, el punto, la secuencia de dígitos del flotante, la e del exponente, luego el signo de la potencia y después la potencia. Entonces tiene 1, 2, 3, el punto, 4, 5, 6 y 7. Entonces pareciera que esta expresión es compleja, pero en realidad no lo es. Vamos a suponer que aquí ponemos un número, el más pequeño, el 5. ¿Aquí hay 7 patrones? Aquí sí hay 7 patrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 el signo y 7 el exponente. Ahí hay 7 patrones. ¿Será que aquí hay 7 patrones? Sí, hay 7 patrones, pero nada más que no los estamos viendo. Este patrón es el signo. Ahí está. Este patrón es el signo. Este patrón es la secuencia de dígitos. El punto decimal no existe. El fraccionario no existe. El signo de la potencia no existe. Y la secuencia de dígitos de la potencia tampoco existe. ¿Qué me faltó? A ver, entonces aquí está el signo, el entero, el punto decimal vacío, está vacío la parte flotante, la e del exponente es la que faltó. Entonces la e del exponente, y ahí está, ¿no? Esta es una propiedad de los conjuntos que se conoce como idempotencia. Entonces, aguas con lo que vemos, aguas con lo que vemos, porque aquí nos está jugando en contra. Entonces, en este número sí existen 7 patrones, 1, 2, 3 el punto, 4, 5 la del exponente, 6 el signo y 7 los dígitos de la potencia. En el número 5 solito también existen los patrones, nada más que no los vemos. Entonces, si queremos que este patrón funcione, a esta fórmula le tenemos que hacer algunos arreglos. Bueno, no, ok, ahí está. Ok, sí. Si queremos que este 5 sea aceptado en esta notación científica, tenemos que hacerle unas modificaciones. Lo voy a llevar a la siguiente página. Ahí está. Esta expresión regular, la expresión actual, sí exige, por ejemplo, el patrón de signo. El patrón de signo puede ser vacío, no tiene. Después me exige una secuencia de dígitos. Vámonos por el camino corto. Solo un dígito, 2. Luego me exige un punto, ahí está, el punto. Luego me exige la parte fraccionaria, un 3. Luego me exige la e del exponente, mayúscula. Luego me exige un signo. No voy a poner el signo. Y finalmente la potencia, 1. Estorban y ahí está. Puedo declarar en un lenguaje de programación una variable de tipo flotante que tenga ese valor. Entonces se pueden imaginar que los lenguajes de programación están construidos con diferentes modelos que les permiten generar patrones. Bueno, este patrón solamente está resolviendo el número que se está asignando. Muy bien, volvemos al ejemplo inicial. Ahí está, 2.3 elevado a la 1. Pero esta expresión regular me marcaría un error si pongo solamente 5. Si pongo solamente 5, me acepta que no tenga signo porque hay vacío. Me acepta el 5 en esta parte de demás, me acepta el 5. Pero me está exigiendo un punto decimal. Si esta fuera la entrada, me diría error, falta el punto. Y de hecho los lenguajes de programación podrían marcarlo. Muy bien. ¿Cómo modifico?
¿Cómo modifico esta expresión regular para que me acepte solo el 5? Muy bien, entonces la voy a copiar y aquí voy a hacer ese cambio. Aquí no hay ninguna modificación. Esto está bien, aquí me acepta el 5. La modificación va a estar acá. Voy a abrir un paréntesis y aquí voy a colocar la opción de salida. El vacío es muy útil como una salida. Y aquí cierro el paréntesis. ¿Qué se logró con esto? Que el punto, que aquí es obligatorio, que acá en la primera expresión regular es obligatorio, aquí se vuelva opcional. Entonces podemos tener punto o no con el vacío. Esta unión me está separando, ¿no? en la parte fraccionaria del no tener la parte fraccionaria. Bien, entonces ya aceptamos, ya logramos que no me marque este error. Si nos quedamos solo con esa modificación, después me va a exigir una E mayúscula o una E minúscula. El error sería error. Falta E mayúscula o E minúscula. Muy bien. ¿Cómo corregimos ese error? Pues al igual que en el ejemplo anterior, en la solución anterior, vamos a abrir un paréntesis. ¿Para qué? Para que con vacío se pueda dar la opción de salida. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la construcción obligatoria? La construcción obligatoria es el entero. Pero la parte fraccionaria no es obligatoria porque podemos tenerla o no tenerla. Ahí está el vacío. Y la notación científica podemos tenerla o no tenerla. Entonces, ahora sí, con esto, con esta modificación, ya se tiene una expresión regular que soporta todos los tipos de números, enteros, flotantes y números exponenciales. Claro, en notación de lenguajes de programación. No en notación matemática porque existen varios, pero sí en notación de lenguaje de programación como esta. ¿Sale? Entonces los diseñadores de lenguaje regular para su etapa de léxico empiezan con estos diseños. Esta es la primera parte. Entonces estamos uniendo, concatenando y repitiendo. ¿Qué tenemos entonces? Pues un lenguaje regular. Desafortunadamente no hay muchos ejemplos. Yo diría que estos son prácticamente los únicos que se disponen en los lenguajes de programación. El resto de las construcciones son estáticas. ¿Cuál es la expresión regular para aceptar un paréntesis derecho? Pues el paréntesis derecho. ¿Cuál es la expresión regular para aceptar un operador más? Pues nomás es el más. Un operador relacional, pues nomás el operador relacional, pues. O sea, no hay un patrón que haya que representar de esta manera. Entonces, en los lenguajes de programación, las expresiones regulares solo aplican para las definiciones de los números enteros, de los números en general y de los identificadores. Entonces, no hay mucho material de dónde trabajar el tema de expresiones regulares para lenguajes de